¿Escuchan bien? Sí, se te escucha. Sí. Bueno, el primer tema que vamos a ver es la crisis del coronavirus en América Latina. Un incremento del presidencialismo sin red de seguridad. Siguiente, por favor. Bueno, nuestro tema, el cual abordaremos en esta exposición, es cómo la crisis del coronavirus en América Latina tuvo como consecuencia en algunos países el incremento del presidencialismo, los cuales carecían de fortalezas institucionales suficientes para acompañar y dar el respaldo a la gestión de sus mandatarios. Pero primero empecemos con qué es el presidencialismo. Es el régimen político propio de Estados republicanos en el que el presidente es también el jefe del gobierno. Se caracteriza porque el presidente es elegido por sufragio universal y no por el parlamento. Siguiente. Bueno, el análisis de esta exposición. Bueno, la actual crisis por el coronavirus ha puesto en la mira a los actuales gobiernos de América Latina, ya que se está hablando su gestión ante la crisis que ha sido generada, enfocada en el sistema de salud, en el de seguridad. Se ha estado revalorizando esta gestión y respuesta que han tenido estos gobiernos y se ha exigido un mejor gobierno y un buen liderazgo. Gracias a esta crisis, los mandatarios han invertido un capital político y tiempo en estas nuevas agendas en las cuales el tema a tratar es el combate hacia la pandemia. Pero esto lo hacen sin contar con una red de protección, lo que les puede llevar a una desestabilidad institucional. La actual pandemia ha desestabilizado a los países y a sus dirigentes, por lo que se ha presentado una ineficiencia al momento de afrontarla. La economía de los países ha decaído, los precios del petróleo, del cereal, todos estos han bajado, se ha visto una afectación muy grande en las empresas y esto pues ha llevado al crecimiento del desempleo como tal en estos países. Ante la crisis de corto, que es sanitaria, y de medio plazo, que es la económica, los presidentes regionales han buscado diferentes formas de afrontarla. Desde el punto de vista sanitario, pueden dividirse en drásticas, los cuales 8 países han declarado cuarentena general, que las podemos ver en el cuadro. Sé que se ve un poquito borroso, pero pues la calidad no está tan buena. Intermedias, que es fundamentalmente los toques de queda, y las parciales, que pues también son las que podemos, puedes pasarla, por favor, en el siguiente cuadro. Ahí. Todo esto ha llevado a la conclusión de que existen dos clases de mandatarios, unos con una buena capacidad de liderazgo que han demostrado su buena gestión ante esta crisis y los que no han hecho o simplemente han negado el hecho de la actual crisis. De acuerdo a todo esto, se han presentado dos grandes incógnitas. La primera, ¿durante cuánto tiempo y en qué extensión paralizar la economía? Y la segunda, ¿cómo hacer para que los sectores más desfavorecidos de la sociedad, los que viven en poblaciones marginales, acaten las normas de confinamiento o cuarentena, ya que para ellos el día a día es la forma de supervivencia? Pero ahí es donde vienen también las grandes incógnitas, como cómo hacer para que también cumplan estas disposiciones los grupos de riesgo, cómo financiarlas y si finalmente es preferible no hacer nada. Siguiente. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, se te escucha. Bueno, continuando con el incremento del presidencialismo, primero que todo hablemos de las consecuencias de la pandemia. Esta conllevó a un aumento del papel de los presidentes, buscando como esa responsabilidad, esa seguridad del presidente ante la emergencia. Iniciando entonces con Alberto Fernández de Argentina, que le dice a su pueblo: les aseguro que me voy a poner al frente para poder garantizar aquello que nos hemos propuesto. Arropado por toda la clase política, gobernadores, alcaldes, legisladores, etc. Eh, la cuarentena fue un modelo de liderazgo un político, pues, en la crisis que se estaba sobrellevando a nivel mundial, sobresaliendo la empatía. Este les dice a su pueblo: confío en la responsabilidad de todos. Con una claridad no exenta de dureza, anunció tiempos duros, como con frases tipo: la economía sin duda se va a ralentizar y es una lentitud que vamos a tener, en donde vamos a tener menor actividad económica, menor recaudación y problemas fiscales pues, que resolver. Y surge una duda: ¿será posible mantener la unidad? Ya que por diferencias sociales, diferencias entre partidos, más conocidas como diferencias políticas, todo sería en vano. Sea una ventaja frente a otros países, ya que este presidente lo percibe rápidamente.
extrayendo conclusiones de todas las experiencias vividas en continentes como el europeo y el asiático. Argentina ha sido de los países que con más celeridad está encarando el COVID-19, acentuando antes que llegue pues, lo peor. Medidas de prevención concretas, con una cuarentena total desde el 19 hasta el 31 de marzo. Siguiente, por favor. Continuando con Sebastián Piñera, en Chile, este decretó el estado de catástrofe y colocó en la moneda el centro de las decisiones para afrontar la crisis. Continuando entonces, la precocidad en la toma de decisiones y empatía para comunicar las medidas han sido los dos pilares que han marcado la actuación de nuestro presidente Iván Duque, desplegando una hábil estrategia de comunicación para organizar a la ciudadanía frente a un reto común. Ha sabido acercarse al ciudadano normal y a la población a la que pues, ha hablado en su idioma con palabras comprensibles y apelando a la capacidad de sacrificio del pueblo. El peruano Martín Vizcarra transmitió confianza, seguridad y liderazgo, calificado como un presidente hecho para la crisis. Y en El Salvador, con el hiperactivo Nayib Bukele, impulsando una cuarentena general con tan solo un caso en su país, ha sabido leer social y políticamente la situación. La población, cansada de los viejos partidos y los dirigentes tradicionales, busca decisiones rápidas y contundentes para afrontar la crisis, asumiendo un gran protagonismo personal, tomando decisiones efectivas y comunicándose de forma directa y fácil de entender a la población. Ha llegado a pensar a expensas del futuro cercano para sus propuestas presidenciales, llegando a un pueblo agobiado y en busca de oportunidades, pues para sobrellevar los problemas económicos que ha dejado la crisis del coronavirus. Siguiente. Bueno, continuando con el incremento del presidencialismo, tenemos que los presidentes de las dos potencias regionales, Brasil con Bolsonaro y México con López Obrador, han desplegado un catálogo de actitudes que han ido desde la irresponsabilidad a la falta de congruencia y coherencia entre sus decisiones, actos y palabras. En Prosur es un mecanismo y espacio de diálogo y cooperación de todos los países de América del Sur para avanzar hacia una integración más efectiva. En este caso, Sebastián Piñera ostenta su presidencia y convocó la conferencia virtual que abordó el problema de una mayor cooperación regional en esta lucha de la pandemia. En México, muchas compañías han facilitado el trabajo, se hacen algunas recomendaciones, como en las empresas, principalmente reforzar los hábitos de higiene personal y sugerir el teletrabajo. Pero la sociedad ha ido muy por delante con medidas de protección autoimpuestas en locales comerciales. Y pues estas compañías, como les mencioné, han facilitado el teletrabajo para evitar las concentraciones. López Obrador es consciente de la amenaza de la pandemia, entonces por eso apuesta en alargar la fase 1, que consiste en la propagación del virus. Antes de entrar a la fase 2, que sería la transmisión comunitaria, y retrasar lo máximo posible lo que sería la fase 3, que es cuando el virus afecta simultáneamente a gran cantidad de población en varias comunidades. Entonces, esto obligaría a cancelar actividades e implantar la cuarentena. En Brasil, el problema no es de incongruencia, como en México, sino de irresponsabilidad. Bolsonaro lideró una marcha en favor de su gobierno y salió a las calles sin mascarilla para acompañar a sus seguidores. Todo esto Bolsonaro lo resume como que la propagación más peligrosa no es la del virus, sino la del nerviosismo. Pese a que ya se habían superado los 4.000 casos, sigue diciendo que la magnitud del desafío, y lo resumía todo en que la propagación era del nerviosismo, porque lo justificaba de la siguiente manera. Otros virus mucho más letales ocurrieron en el pasado y no tuvimos esa crisis. Con absoluta certeza hay un interés económico para que se llegue a esa histeria. Bueno, y su hijo también responsabilizó a la dictadura de China del coronavirus. Siguiente. Bueno, con respecto a Nicaragua, se destaca como el país que no ha tomado medidas ante la pandemia
Daniel Ortega organizó una marcha masiva de amor en el tiempo de COVID-19 en contra de las recomendaciones de la OMS, y su gobierno no solo ha establecido una cuarentena ni tomado ningún tipo de medidas, sino que sí lo han hecho otros países centroamericanos como Guatemala, Honduras y El Salvador. Y por último, pero no menos importante, Nicolás Maduro, que al principio aseguró poseer un fármaco para curar el virus. Este medicamento era de fabricación cubana y se basaba en el interferón. Ya después de una semana pasó a referirse al tema del coronavirus como algo distante y empezó a tomar medidas más drásticas para contener su propagación, y así pues ordenó una cuarentena social en todo el país. Siguiente. Ahora vamos a hablar sobre la nueva agenda pública y el cambio de prioridades de algunos países de Latinoamérica. Entonces, hacia marzo del 2020, la agenda política latinoamericana empezó pues, a requerir cambios en sus órdenes y en sus prioridades, en pro de organizarse para afrontar la pandemia por COVID-19. Específicamente, se notaron cambios políticos en países como Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, Colombia y El Salvador. Entonces, en Argentina, ¿sí me están escuchando? Bueno, Sí, en, Laura. en Argentina las negociaciones que se estaban planteando con el FMI, que es el Fondo Monetario Internacional, pasaron a un segundo plano, así como los planes del recorte del gasto público. Pues esto con fin de empezar a tratar la pandemia como una prioridad. En Chile, tras numerosas movilizaciones en 2019, que estaban siendo impulsadas por grupos de izquierda radical, tuvo que aplazarse el plebiscito que se estaba llevando a cabo, en el cual se definiría la reforma a la Constitución heredada por Pinochet. Y debido a los toques de queda impuestos por la pandemia que se implementaron, pues no se pudo llevar a cabo más manifestaciones. En Uruguay se postergó la reducción del déficit fiscal y el combate a la inseguridad ciudadana. En Bolivia se paralizaron las campañas electorales presidenciales, es decir, que pues, las elecciones bolivianas se pospusieron, centrándose únicamente en el combate contra el COVID-19 y no a la reforma política. En Colombia, por su parte, entonces pasó parecido que en Chile, se detuvieron las manifestaciones sociales que se estaban llevando en 2019 y a inicios del 2020 y el proceso de reformas en discusión sobre estas, desplazando la atención incluso de escándalos de corrupción. Y en El Salvador, finalmente, la lucha entre el gobierno y la asamblea, que había provocado pues, un golpe contra el legislativo, se quedó sin apoyos suficientes, y es por esto que el Ejecutivo se encargó del manejo de la pandemia, poniendo como principal objetivo prevenir pues, los casos de contagio. Siguiente. Bueno, el renacimiento de políticas contracíclicas para tiempos de depresión. Como bien sabemos, la economía latinoamericana es muy dependiente del comercio con países extranjeros, tales como China, los Estados Unidos y los países de la Unión Europea, con exportaciones de materia prima, también la inversión extranjera y el turismo. Es bien sabido que la crisis sanitaria afectó a la economía latinoamericana con una rapidez acelerada, obligando a los países latinoamericanos a frenar las medidas que tenían propuestas para desarrollar a lo largo de los periodos presidenciales, porque pues las prioridades eran cubrir los gastos sanitarios, proteger a la población, frenar la propagación del virus en países con un débil sistema sanitario. Alrededor de 130 millones de personas en Latinoamérica son trabajadores informales y surgieron preocupaciones sobre el cómo ellos iban a subsistir, porque ellos dependen económicamente del dinero que consiguen día tras día, o también cómo ayudar a estas personas sin que expongan a otras a un posible contagio debido a la forma de comercio, que como sabemos suele ser contacto directo, físico. Ante el temor de una crisis social, los gobiernos de Latinoamérica centraron su atención en los sectores sociales menos favorecidos, otorgando ayudas como subsidios, congelamiento de deudas para pequeñas y medianas empresas
al igual que préstamos bancarios para las mismas, entre otras que van a ser nombradas a continuación de forma un poco más específica para cada país. Vale, tenemos a Brasil. Tuvo una inversión en la anticipación de aguinaldos, también anticipar las pensiones de los jubilados, ampliación del programa que transfiere recursos a las familias de bajos ingresos y medidas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas para evitar la pérdida de empleos. Tenemos también Argentina, eh, la cual otorgó un pago único a los comerciantes informales, así como ayuda a los sectores subsidiados y a las empresas. Por otra parte, Chile enfocó sus ingresos para reforzar el sistema de salud, también defender los ingresos familiares, proteger puestos de trabajo y también a las empresas. México eh, utilizó el dinero para suministrar liquidez a empresas financieras para que éstas pudieran prestar dinero a pequeñas y medianas empresas, a la vez que eh, otorgó una reducción de los intereses. Uruguay, con la creación de refugios y planes de alimentación para los sectores menos favorecidos. Perú, subsidios para trabajadores independientes. En Colombia, suministros para el personal de la salud, para aumentar la capacidad de respuesta hospitalaria, así como un pago adicional a aquellos beneficiarios de programas sociales. Bueno, ahora para concluir, la pandemia y pues la crisis del coronavirus se convirtió en una prueba para la mayoría de los gobiernos, no solamente acá en América Latina, sino también pues alrededor del mundo, poniendo a prueba las capacidades de liderazgo y de manejo tanto pues del presidente como de los demás sistemas del Estado, teniendo en cuenta que las tensiones sociales de por sí, que ya se venían viendo, presentando en esta región a causa de estados ineficientes, ineficaces y penetrados por la corrupción, la pandemia por COVID-19 traerá mayor ingobernabilidad y producto de la inconformidad social y la parálisis económica, pues claramente. El resto, pues ahora viene pues el reto no solo que sería regresar a una normalidad, no solo con el simple hecho de volver pues al punto cero, sino que se requieren varios cambios. En primer lugar, pues en el ámbito económico como objetivo principal, pues recuperar la economía mediante reformas estructurales que sean capaces de adaptarse a las exigencias actuales y a la revolución que se ha visto pues actualmente industrial digital. Asimismo, pues buscando convertir las naciones latinoamericanas en naciones más productivas y más competitivas, buscando también romper con el estancamiento al que llevó esta pandemia. Y por otro lado, se debe buscar elaborar un nuevo contrato social con la ciudadanía, como es de recordar, como lo había mencionado anteriormente, hubo grandes estallidos sociales en el 2019 y aumentarán con las consecuencias sociales y económicas que deje pues esta pandemia. Siguiente. Bueno, pues continuando con el tema, hablaremos un poco acerca de la crisis y salud en América Latina. Siguiente. Entrando en contexto, pues como muchos sabemos, ya desde hace tiempo se tiene la creencia que el personal de salud, el personal que trabaja en salud únicamente puede hablar con propiedad de temas relacionados en salud, es decir, como lo son conocer, prevenir, diagnosticar y tratar una enfermedad. Debido a asignaciones de etiquetas que le ha impuesto la sociedad, esto ha conllevado a una limitación en la cual se ha basado con el objetivo únicamente en que el conocimiento y la comprensión se basa solamente en la estructura bionatural de la enfermedad. Sin embargo, alrededor del tiempo han surgido nuevos retos y soluciones que pues van más allá de una estructura y un ámbito bionatural de la enfermedad. Y pues a raíz de esto se han desarrollado nuevos pensamientos donde se presenta la enfermedad también como una naturaleza, un contexto de posibilidades y unas formas de manifestaciones sociales. Y es este nuevo pensamiento el que se enfoca en las formas de vivir, enfermar y morir del hombre
que estas vienen atadas a una problemática de salud histórico-social y pues no únicamente a una problemática bionatural como se creía. Y pues es por esto que el objetivo es indagar rigurosamente la complejidad de dichos procesos y pues así poder empezar a comprender la relación que existe entre crisis y salud en América Latina. Siguiente. Bueno, ahora continuamos con el perfil de la crisis a nivel mundial. Para empezar, en el artículo nos hablan sobre el posible origen de esta crisis. Entonces, pues primero nos da la perspectiva de la CEPAL, es decir, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la cual establece que el origen de la crisis es el desequilibrio que hay entre el ritmo de consumo y el de acumulación del capital reproductivo, mientras que al mirar otras entidades o autores abordan este origen de una manera mucho más compleja. Puntualmente en el artículo se destacan 6 antecedentes claves que son los originarios de esta crisis. El primer punto consiste en las economías centralizadas, que concentran el poder y el capital en el Estado, y al estar todo en manos del Estado, el mercado pues ya no tendría sentido. El segundo punto nos habla de la extraterritorialidad que se relaciona con las empresas transnacionales. El tercer punto nos habla en general de la monopolización por el gran crecimiento que han tenido los mercados capitalistas y la gran adopción por parte de los países de este modelo. En el cuarto punto se menciona la revolución técnico-científica, en la que al aumentar la capacidad productiva se reduce la necesidad de ciertas materias primas. Este punto se relaciona mucho con el quinto, en el cual se habla de la gran reducción del papel de la agricultura y el constante crecimiento de la industria. Y finalmente se habla de un nuevo orden económico en el que hay una nueva división internacional del trabajo en la cual hay un flujo de capital entre los países subdesarrollados. Ahora, pues, teniendo en cuenta, en base a todos estos factores, se analiza la crisis más fuerte que ha tenido por un lado los países desarrollados y por otro lado los países subdesarrollados. Siguiente. Entonces, empezamos con los países desarrollados, que tuvieron su más grande crisis en el año 1975, en la cual declinó la producción y el ritmo de inversión y se incrementó demasiado el desempleo, a tal punto que para 1985, pues que la economía ya estaba empezando a mejorar y se estaba recuperando, el desempleo seguía en aumento en países como Francia, Inglaterra y Alemania. Siguiente. Por otro lado, tenemos a los países subdesarrollados y se empieza mencionando que en Latinoamérica el punto más agudo de la crisis fue para el año 1982, por factores como la inflación, el constante incremento del desempleo, el déficit fiscal, y le da muchísima importancia a la deuda externa. Según la CEPAL, en este año la inflación llegó al 80% en toda la región. Pero al analizar el caso específico de cada país, se resaltan países como México, que alcanzó una inflación del 125%, Brasil del 200%, y peor aún fue el caso de Argentina, que alcanzó una inflación de 650%. Con todo este contexto, se desarrolla un constante crecimiento del desempleo en toda Latinoamérica. Casi toda la situación es similar en todos los países. Hay un gran porcentaje de desempleo o la gente no tiene un trabajo estable. Además, otro factor muy importante que atormenta a los países latinoamericanos es la deuda externa, como lo mencioné anteriormente, ya que los países desarrollados incrementaron el valor del petróleo y a su vez se incrementó la tasa de interés. Esto para tratar de contrarrestar la crisis que ellos habían tenido 10 años atrás. En general, esta deuda externa empezó a consumir gran porcentaje del capital de cada país, especialmente en México, Brasil, Argentina, Perú y Bolivia. A continuación, en el artículo se da un giro y se resalta que el problema debe ser visto no solo desde una perspectiva económica, como se ha visto o se ve generalmente, sino también se debe ver desde un punto de vista social, político y cultural. Entonces, lo relaciona demasiado el tema económico y político, resaltando que el salario mínimo de países como México o Brasil se devaluó tanto que llegó a ser hasta menos de la mitad que 10 años atrás.
Y comparado con un salario mínimo en otros países como Hong Kong, Singapur y Estados Unidos, es un salario mínimo realmente absurdo. Siguiente. En cuanto al impacto de la crisis en la salud en América Latina, el artículo inicialmente nos hablaba de que el estudio que se realizó fue un estudio neto de las cifras dentro de este contexto que dio como resultado una contradicción, porque aquí se afirmaba que una reducción en la mortalidad, a pesar de que estaba existiendo un aumento en la precariedad de las condiciones de vida, especialmente hablando en el servicio de salud. Pero cuando se empiezan a incluir todos los panoramas y se empieza a profundizar en todas las posibles situaciones que se tenían dentro del núcleo familiar, empezamos a encontrar una disociación entre la tendencia de mortalidad con los eventos socioeconómicos que había dentro de cada familia. Lo que quiero decir es que aún teniendo una situación económica estable dentro de cada núcleo familiar, la reducción del gasto público, en este caso enfocándonos en el gasto en salud, implicaría entonces una reducción en la calidad de vida, incluso cuando el nivel socioeconómico individual era pues aceptable. El artículo en sí evidenciaba esto muy bien cuando tomaban la desnutrición como un indicador de mortalidad y se veía que ahora también se empiezan a incluir a las familias de nivel profesional en este problema. De hecho, una parte del texto afirmaba, no es de extrañar que mientras aumentan las tasas de desnutrición y mortalidad infantil y nuestros nordestinos mueren de sed y hambre, refiriéndose a un municipio de Brasil, hayamos conseguido aumentar las exportaciones de alimentos industrializados en un 30% durante 1983. Y a lo que hacían referencia con esto es que se demostraba que uno de los focos reales del problema en realidad es la repartición desigual del presupuesto público, porque se empiezan a desamparar los gastos vitales en la comunidad y se empieza a buscar un crecimiento como nación frente al mundo, pero se empieza a dejar de lado todo el crecimiento interno y el desarrollo de la comunidad y de las características que se necesitan para el desarrollo de esta. Y esto se puede aplicar perfectamente a todos los países latinoamericanos y empieza a dar una idea más real del por qué la crisis ha afectado hasta este punto. Siguiente. Bueno, yo le voy a hablar de algunos aspectos en la crisis de Colombia. Entonces, como el país ha vivido un proceso de industrialización en dos etapas básicas. La primera que va a ser la sustitución de importaciones. Esta va desde los 30 hasta finales de los 60. La otra va a estar basada fundamentalmente en la exportación de manufacturas. Entonces, como sabemos que la dependencia de la economía colombiana es la exportación de café y otros productos agrícolas como el banano, y también de manufacturas. Entonces, en el artículo nos hablaba que a partir desde el año 1979 viene disminuyendo la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, que también a partir del año 1981 a 1983 hubo un índice de crecimiento negativo también para ese producto, y que entre el año 1982 y 1983 van a bajar las exportaciones de todos los productos, pero excepto del café. También nos dicen que para este año, el año 1983, las importaciones también bajaron, tanto importaciones como exportaciones, que las importaciones van a bajar a 207,7 millones de dólares. Consiguientemente, el endeudamiento externo, que ese se va a acelerar desde el año 1979, que para el año 1983, el total de la deuda externa del país va a ser de 10.500 millones de dólares, que de esta va a ser una tercera parte de dicha deuda va a ser privada y el resto va a ser pública. También nos hablaba que la tasa oficial de inflación para el año 1982 va a ser de un 23% y que para el año 1983 va a reducir a un 17%. Siguiente. Otro aspecto que nos hablaba que según las estadísticas de la Fundación para el Desarrollo, estas estadísticas fueron dichas por el periodista Daniel Samper, que la tasa de desempleo abierto se ha incrementado en más de un 50% en los últimos 18 meses, siendo lo más afectado los jóvenes entre un rango de edad de 18 y 25 años. También nos dice que el 60% va a ser desempleo calificativo, que anualmente más de 90.000 bachilleres van a estar en desempleo y que en la actualidad existe aproximadamente 200.000 profesionales jóvenes sin trabajo. También nos da otro dato que el 23% de los cónyuges
han tenido que buscar un segundo trabajo para poder equilibrar este presupuesto familiar. También nos dice que el contexto económico de la situación social presenta unas características muy preocupantes, que ahí nos hablan que el 15% de la población total tiene un ingreso familiar anual equivalente o que va a ser inferior a un salario mínimo, y que solo el 8.4% va a recibir al año 300.000 o más. Este rango fue ubicado en el año 1981. Siguiente. Por último, vamos a tener otra situación que va a ser entre el año 1977 y 1983, que nos hablan de la proyección de analfabetismo, que los mayores de 14 años para el año 1983 era del 14%, comprendido a la población mayor entre 5 años, que tal porcentaje se va a elevar en el sector rural, en un sector rural que va a ser el 36.5% y en un urbano que va a ser del 14%. También otro factor que va a ser preocupante, que va a ser la privatización de la educación. También nos dice que para el año 1980, a nivel de la educación superior, el 70% del establecimiento era privado y el otro 30% va a ser oficial. También nos dice que según estudios nacionales de la salud para el año 1977-1980, cuando apenas comienzan los picos de crisis, la mitad de los campesinos y la cuarta parte del total de la población, estos vivían en chozas y tugurios. Y como conclusión, nada nos indica que la situación haya mejorado. Siguiente. Bueno, yo les voy a hablar de la crisis y salud en Colombia. Por el mismo camino del deterioro de las condiciones de trabajo, la alimentación, la vivienda, el transporte, la educación, los servicios sanitarios, la organización social y política, entre otras muchas cosas, son las que condicionan la situación de salud en este periodo de crisis en Colombia. Sin algunas investigaciones suficientes y actualizadas para analizar a profundidad este tipo de crisis que ha impactado la salud, en los siguientes apartados yo les relataré algunos hechos y datos sobresalientes del perfil actual del país, cómo está la salud. Siguiente, por favor. Bueno, dentro del perfil actual de salud en este país de Colombia, para el año de 1981, el 34,8% del total de las viviendas de este país no tenía ningún servicio higiénico. Esto es muy malo para nuestro saber. El sector oficial de los recursos y trabajadores del personal de salud debían atender el 70% de la población, mientras que apenas la seguridad social cubría el 16% y el 14% estaría en condiciones de recurrir a algún servicio de sector privado. Según los datos del Ministerio de Salud, el porcentaje del presupuesto de salud nacional se redujo casi la mitad entre 1974 y 1984. La tasa de mortalidad en Colombia hace notar ciertas diferencias importantes en ciertas áreas del país, como que el riesgo de morir en un año es 2 veces mayor para quien vive en una región minera y selvática del Chocó que para los residentes de un sector industrial del Valle del Cauca, por ejemplo. La tasa, siguiente, por favor. No, qué pena. No, devuélvete, perdón. La tasa de mortalidad infantil, al igual que pues, en todo el continente, ha venido descendiendo interrumpidamente. Pero, como ya lo dije, en ciertas áreas de este país, como en el Chocó, la mortalidad infantil es 3 veces superior a por ejemplo, la de la capital. Ahora sí, siguiente. Bueno, se hizo unos estudios en escolares de áreas del país y se encontró que había una desnutrición global, crónica y aguda. Entre los niños de 5 a 6 años, el 32,8% tenía retraso en su talla y un 29% no presentaba ningún déficit. A la conclusión que se llegó es que los escolares del sector público presentaban el doble de desnutrición que los del sector privado. Las muertes por avitaminosis y otras deficiencias nutricionales ascendió de 1,9 en 1977 y en 1981 un grupo entre niños de 1 a 4 años, pasó del cuarto al tercer lugar, siendo una de las causas
primeras de muerte, las primeras causas de muerte. En las enfermedades, hablando de las enfermedades infecciosas que son aún inmunoprevenibles, como son la poliomielitis, la difteria, el tétano, la tosferina, el sarampión, la tuberculosis, siguen teniendo presencia continua y generalizada, causando en este país brotes epidemiológicos. La violencia también es algo que irrumpe este país, ya sea accidental o infligida, así como la que le hacen a las otras personas. Se presenta de 5 entre las 10 primeras causas de muerte en personas de 15 a 44 años. Para 1973, el 34,4%, y en 1981 el 72,2%, es decir, esto se duplicó en tan solo una década. Entonces, para concluir, sin generar el temor y la confusión sobre la compleja situación que está pasando el país, pero sin tampoco ocultar la verdad del momento, es importante conocer que la ignorancia de lo propio ayuda a construir un conocimiento sólido para mejorar los procesos de nuestra realidad como un requisito para la transformación de este país. Siguiente. Gracias. Muchas gracias a todos por la atención. ¿Listo el grupo número 2 entonces? Seguimos el grupo 3. Gracias al grupo número 2. ¿Ven la pantalla completa? Sí, sí se ve. Buenas noches. Entonces nosotros vamos a exponer el derecho a la salud en Colombia. Pues a la anterior, Vic, por favor. El derecho a la salud en Colombia durante la pandemia y respuestas a la enfermedad por coronavirus. Siguiente. Empezando por el derecho a la salud en tiempos de pandemia, entre la inequidad endémica y el estado de emergencia. Siguiente. Entonces, para la preparación como tal del Estado para esta pandemia, se creó un marco de principios bioéticos para la garantía del derecho a la salud en contexto a la pandemia. En marzo del 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, junto a el gobierno, formuló este documento. Este documento es una base de recomendaciones para la toma de decisiones éticas en salud durante la pandemia. Este busca proveer un marco de referencia en la emergencia sanitaria para que pues estas decisiones en salud respondan principalmente al balance de las necesidades de los individuos, la población y los miembros de los equipos asistenciales. Sus elementos orientadores son la equidad en la distribución de riesgos y beneficios, el balance entre intereses individuales y colectivos, y finalmente el respeto por las preferencias de los pacientes, siempre teniendo en cuenta el principio la no maleficencia. Esta no maleficencia es un principio bioético que hace referencia a no infringir el daño intencionalmente. Entonces, en el desarrollo de este documento, también se describían como las limitaciones del acceso a los servicios de salud durante la pandemia y el impacto de los derechos individuales y las preferencias. Por ejemplo, en un escenario como de escasez, en el que estén comprometidos recursos tecnológicos, físicos y personal, el documento planteaba como una redistribución de bienes, siempre en busca de la equidad. En cuanto, por ejemplo, al ingreso a UCIs, estas sí se actualizaban como con la evolución de la pandemia. Y también se recomendaba la instauración de protocolos de triaje organizados por niveles de atención en los que involucraban ciertas variables como por ejemplo la edad, comorbilidades, posibilidad de supervivencia, entre otros. Todos estos como lineamientos y consejos fueron como basados en la medicina de atención de desastre y en la experiencia pues, de otros sistemas sanitarios. Siguiente. Entonces, en Colombia se emitieron documentos en los que se planteaban los siguientes principios bioéticos. Entonces,
El principio de la dignidad. Este principio demanda el reconocimiento del valor intrínseco de la persona, la cual siempre debe ser considerada un fin en sí misma y nunca un medio o instrumento para los intereses como de otros actores morales o individuos. De este se deriva el reconocimiento del valor moral de las personas como iguales y también en este la salud se constituye como un conjunto de condiciones materiales de bienestar necesarias para el despliegue moral de las personas. El principio de planificación entonces se buscaba diseñar y poner en marcha estrategias de contingencia, rutas de atención y, por ejemplo, aumento de la dotación biomédica progresiva, todo para que hubiera como esta equidad y para mitigar el impacto sobre la asistencia sanitaria. Siguiente. No, espera. El anterior. La equidad, entonces este exige la distribución de los recursos según la necesidad de los pacientes. Y el acuerdo de criterios imparciales establecidos que permitan actuar sin discriminación y procurando siempre el máximo de beneficios. Siguiente. El principio de la proporcionalidad, entonces, este demanda un balance entre los beneficios, costos, riesgos de las intervenciones que están a practicar y permite la articulación entre las obligaciones de beneficencia y no maleficencia. El principio de el derecho a morir dignamente. Entonces, por ejemplo, cuando hay pacientes que dada su condición requerirán medidas de cuidado paliativo o adecuación terapéutica, este debe promover el derecho a suscribir el documento de voluntad anticipada, que es un documento que cuando las personas están enfermas o sanas, pero tienen como la capacidad mental de decidir en su futuro, como que lo pueden hacer previamente. Y esto, pues, exceptuando como las emergencias vitales, claro está, en este principio. El principio de la corresponsabilidad, entonces aquí es donde como que todos, incluye la acción que hicimos todos en la pandemia, exige la implementación de estrategias de salud pública, que ya son el distanciamiento físico, el aislamiento preventivo, el monitoreo del riesgo, entre otras. Siempre como buscando esa obligación de los ciudadanos con el apoyo del Estado, claro está, y en el que el Estado tenía como el derecho de limitar algunas libertades individuales de la persona sin afectar el núcleo fundamental de los derechos con fin de preservar la vida. Y finalmente, el principio de reciprocidad, según el cual las restricciones como la movilidad, la asociación de trabajo, etcétera, se veían como compensadas por la implementación de políticas que mitigaran como ese impacto de la parálisis laboral y productiva. Siguiente. Bueno, entonces a continuación vamos a hablar acerca de los antecedentes normativos sobre el derecho a la seguridad y a la salud como un derecho fundamental en Colombia. Entonces hay que definir el servicio público, que es este deber que tiene el Estado y pues su garantía y prestación tiene que ser eficiente para todos porque el bienestar general y la optimización de la calidad de vida son las finalidades sociales. El Estado colombiano entonces debe dirigir, debe reglamentar, organizar y establecer estas directrices que van a estar encaminadas a la entrega de servicios de salud por parte de entidades públicas y particulares, y lo hace por medio de 3 principios. El primero es la eficiencia, que entonces es el uso racional y la distribución adecuada de los recursos. El segundo es la universalidad, que es garantizar la protección general sin ninguna marginación en todas las etapas de la vida. Y por último está la solidaridad, que es esta mutua ayuda entre individuos con el objetivo de que los que son más fuertes pues vayan a sostener a los más débiles. Siguiente, por favor. Bueno, y se va a hablar acerca de 3 leyes. Entonces, la primera es la Ley 100 de 1993. Acá entonces se van a definir fundamentos, objetivos y la forma de ejecución del derecho a la seguridad social y se van a establecer relaciones entre lo que es el derecho y el sistema general de seguridad social en salud en Colombia. Los servicios de la salud entonces tienen que atender condiciones del paciente de acuerdo a la evidencia científica pues que se vaya a presentar. Y esto entonces es de forma integral, segura y oportuna de acuerdo y que la atención pues tiene que ser humanizada. Esta ley entonces mostró una debilidad en el enfoque del libre mercado en la gestión de los servicios de seguridad social. Esto quiere decir que entonces mostró la desigualdad del acceso a la atención y las desigualdades pues están dadas por la capacidad de pago. También está la ley 1438 del 2011, que entonces acá se van a mencionar los principios como solidaridad, equidad
y universalidad, a partir de los cuales el Estado colombiano tiene que garantizar la integridad y la cobertura de la atención en salud. Entonces se va a definir este enfoque diferencial que va a obligar al Sistema General de Seguridad Social en Salud a desarrollar y ofrecer garantías especiales de igualdad, teniendo en cuenta que pues, hay personas que pueden enfrentar mayor grado de vulnerabilidad que otras. Acá hay que destacar entonces la observación general número 14 del artículo 12 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, que dice que básicamente pues, un Estado se encarga de crear las condiciones que vayan a asegurar que todos tengan asistencia médica y servicios médicos en caso de una enfermedad, y que es este mismo Estado el que tiene que garantizar el acceso a tecnologías, la vigilancia de epidemiología y pues garantizar el talento humano. Y por último, entonces está la Ley Estatutaria de Salud número 1751 de 2015. Acá entonces se va a hablar de garantías, regulaciones e instrumentaciones para salvaguardar el derecho fundamental a la salud. Ella trata o se nombraban 3 artículos. El primero es el artículo 5, que dice que el Estado está en la obligación de que, está pues como en una obligación con todos los residentes del país, sean estos pues colombianos o sean extranjeros que están habitando este territorio. El artículo 6 va a describir principios como disponibilidad, aceptabilidad, accesibilidad, la prevalencia de derechos y protecciones de indígenas, de comunidades negras, de afrocolombianos y de raizales. Y por último, el artículo 17, que habla del principio de autonomía profesional para la toma de decisiones en salud de acuerdo al diagnóstico y al tratamiento de los pacientes. Esto siempre enmarcado en la ética pues, del ejercicio de la profesión médica. Siguiente. Bueno, ahora hablando de los ajustes normativos frente a la pandemia del COVID, tenemos que el 11 de marzo la OMS va a declarar la enfermedad del coronavirus como una pandemia, por lo cual Colombia va a acoplarse a 3 medidas preventivas, que van a ser medidas sanitarias, de emergencia social, económica y ecológica, y medidas de orden público. Para empezar, se va a explicar los decretos y las resoluciones cronológicamente para tener una línea de tiempo clara. Entonces, empezando, se va a expedir la primera resolución relacionada a la pandemia, siendo la resolución número 385 del 12 de marzo del 2020, en el cual se va a basar en el artículo 69 de la Ley 1753 del 2015, donde se va a declarar al país en un estado de emergencia sanitario en aras de favorecer el aislamiento de personas provenientes de países afectados por el virus. Siguiente. Siguiendo la línea cronológica, tenemos que el 17 de marzo del 2020 se va a expedir el primer decreto, siendo el decreto 417, donde se decreta estado de emergencia económico, social y ecológico por 30 días. Seguido, el 20 de marzo, el Ministerio de Salud expide la resolución 470, en donde se adaptan medidas sanitarias obligatorias de aislamiento en lo que vendrían a ser en ese momento la población más afectada, que serían los adultos mayores, y el cierre de los centros recreativos de día y de noche para evitar la propagación de la enfermedad. Posteriormente, el 19 de marzo, el Ministerio de Hacienda da a conocer el decreto 438, donde se exonera del IVA en las transacciones para la compra de los servicios necesarios para la atención en la pandemia. Seguido, el 25 de marzo se entrega por primera vez el informe de los casos crecientes de los afectados por esta enfermedad, y ese mismo día se va a expedir el decreto 476, donde se hace énfasis en el otorgamiento de facultades políticos en salud para flexibilizar los requisitos necesarios para facilitar la legislación, la comercialización y los trámites de medicamento, vacuna y todo aquello que pueda ser efectivo para prevenir la enfermedad. Siguiente. Al ver el ritmo acelerado creciente de los casos positivos, se va a expedir el decreto 531 el 8 de abril del 2020, que con base en el artículo 2, 28 y 189, donde se habla de proteger a la población, mantener un orden público y a la libre circulación. Este último va a verse afectado en este artículo, pues va a estar limitado por la sentencia 704 T483
del 8 de julio de 1999, la cual en esta se habla de que la libre circulación puede verse limitada con fines de proteger la salud colectiva, y se decreta así por primera vez el aislamiento obligatorio preventivo desde el 13 de abril hasta el 27 de abril. El 12 de abril, el Ministerio de Salud promulga el decreto 538, donde en su artículo 9 hace un llamado obligatorio al talento humano en salud para que preste sus servicios en apoyo a la pandemia de forma obligatoria. Por esto, este decreto va a generar protestas e inconformidades por su carácter obligatorio, y el gobierno se ve obligado en emitir la resolución 628 para definir los criterios y las fases para el llamado talento humano en salud, quitando así el carácter obligatorio. Vale, ahora hablaremos de la inequidad estructural y del estado de emergencia. Empezando por la inequidad estructural, tenemos que el Estado debe ser garante de la efectividad y garantía del derecho a la salud y a la vida hacia toda la sociedad y todos los habitantes del país. Pero esta garantía se ve mermada y se ve obstruida por estos 3 puntos y varios más, los cuales interfieren en el pleno derecho de en el pleno desarrollo de estos derechos. Tenemos tipos de contratación laboral lesivos, discontinuos y pagos atrasados, especialmente hacia el área de la salud y los trabajadores de esta, en un contexto de profundas desigualdades de la distribución de los determinantes sociales de la salud. Además, como muy bien sabemos, de la persistencia en prácticas corruptas en la gestión de los recursos que van hacia el sector de la salud y en este preciso caso en la atención de la pandemia por el COVID-19. También tenemos una respuesta desigual en distintas regiones, lo cual evidencia muchas de las situaciones socioculturales del país, que por ejemplo se presenta una atención mucho más rápida y más eficaz en ciudades principales y en la capital como lo es Bogotá. A diferencia de en otras zonas, como lo puede ser regiones como la Amazonía, en las cuales implementaron diversas estrategias para intentar que se mitigaran los efectos de la pandemia, pero pues estas no tuvieron el resultado que debían tener y fueron con estrategias que fueron tardías y no fueron suficientes para poder aliviar todo el problema que tienen, digamos, estas regiones que son más olvidadas por el Estado en infraestructura hospitalaria, como lo son en personal médico e instalaciones que sean adecuadas para el ejercicio de la salud y que también son carentes de un enfoque de salud diferencial. Y como habíamos mencionado anteriormente, también por la persistencia de prácticas corruptas en la gestión de los recursos. Puedes pasar la diapositiva. Ahora el estado de emergencia. Mediante el artículo 215 se puede declarar el estado de emergencia, que nos indica que es cuando se presentan hechos que perturban de forma grave el orden económico, social y ecológico del país, por el cual se le pueden otorgar facultades extraordinarias al presidente con la firma de todos los ministros. Esto debido a que el derecho a la salud en épocas de pandemia se redujo a una utopía, pues que era casi imposible garantizar el derecho universal a la salud, debido a que se habían desbordado todos los sistemas sanitarios, no solo en el país, sino también a nivel global. Pero incluso a partir de ese estado de emergencia en el cual se podían declarar estatutos y leyes para intentar que se fueran garantes el derecho a la salud y la vida, se presentó una incapacidad para poder lidiar con deudas sociales y la angustia moral con la cual estaban trabajando a diario los trabajadores de la salud, a los cuales se les encomienda la responsabilidad de tomar decisiones éticas sobre racionalización de los recursos hospitalarios, como lo son el soporte vital avanzado y demás recursos, bajo un estrés físico y psicológico inimaginable.
Entonces, en este punto se emerge una contradicción que en un contexto de inequidad estructural como la hay, se demanda a las instituciones y trabajadores sanitarios a que se distribuyan con justicia decisiones sobre la asignación de los bienes relacionados con el derecho a la salud, por lo cual es totalmente injustificado que, siendo el sector de la salud uno de los más importantes en el manejo de la pandemia, también haya sido a su vez el más desprotegido y vulnerado. Ok, derecho de la salud. ¿Puedes pasarle a la diapositiva, por favor? Gracias. ¿Esto qué quiere decir? Acá vamos a hablar brevemente sobre lo que vendría siendo toda la evolución y la defensa del derecho de salud. Para empezar, vamos a destacar primero unos conceptos básicos dados por la ONU y la OMS, donde establecen que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, que no va a estar ligado a lo que vendría siendo la raza, la religión, la ideología política o aquella condición económica, sino que esto tiene que ser algo fundamental para lograr la paz y la seguridad del individuo. Ahora, en base a esto vamos a determinar como el término que se asumió por parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde nos dice que toda persona tiene un derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a sí misma, a su familia, salud y bienestar. Entrando en detalle en Colombia, que es lo que nos importa en este momento, estamos remontándonos al año de 1991, que por medio del artículo 49 nos dice que la atención de salud y saneamiento, ¿sí? Y saneamiento de ambientes le corresponde también al Estado y que se encargará de la organización, de dirigir y de reglamentar la prestación de servicios. Luego de eso, estamos hablando de la evolución en la parte de los jueces de la República por medio de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, donde da dos posiciones que vendría siendo la protección al derecho a la salud en relación con otro derecho en la vida, como la dignidad o la integridad, y la protección al derecho a la salud vía tutela. Aquí estamos hablando básicamente de la sentencia T-760 del 2008, donde la Corte empieza a reconocer que el derecho a la salud era un derecho autónomo a otros derechos. Luego de esta sentencia se da la sentencia C-303 del 2014, la cual se reconoce la fundamentalidad del derecho como autónomo a la salud de Colombia. Luego, para terminar, está la sentencia 361-14, donde básicamente nos establece que la salud es fundamental para todos los habitantes del territorio nacional. Y no solamente estamos hablando de la salud, sino también estamos hablando por lo menos del valor de la persona, del respeto y de la protección al individuo. Por ello, acá cabe mucho notar que el derecho a la salud tiene una doble connotación, pues es un derecho fundamental y al mismo tiempo un servicio que presta el Estado. En forma general estamos hablando de que el Estado asume toda la responsabilidad de la salud, pero en esta parte también se trabaja por lo menos con los presupuestos y demás. Y acá cabe destacar que ese derecho a la salud no va a estar relacionado a una economía de la persona, a una raza o a sus ideologías. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, entonces cuando estamos hablando de la defensa del derecho a la salud, referimos a que el Estado colombiano tiene que poner que el derecho a la salud va a ser una garante, o sea, tiene que dar garantía de que toda la salud y todos los servicios a la salud van a ser gozados por sus habitantes. Si no, por el contrario, sería un daño antijurídico. Ahora, cuando estamos hablando de este tipo de cosas, estamos hablando de tres teorías. La teoría de riesgo previsible y evitable, la teoría de riesgo creado y la teoría de complicidad. Cuando estamos hablando de teoría de riesgo previsible y evitable, estamos hablando de aquellas enfermedades que, a pesar de que son mortales, se pueden prevenir o pueden ser tratadas en su caso. Como pueden ser, por ejemplo, el infarto al miocardio, como puede ser, digamos, el suicidio, o como puede ser incluso la diabetes. Cuando estamos hablando de teoría de riesgo creado, estamos hablando de que el riesgo se crea o se materializa cuando la enfermedad o el problema no es tratado de la forma debida. Ejemplo, digamos que una persona que que tiene diabetes necesita insulina y va a su EPS a reclamar la insulina, pero la EPS le dice, en este momento no tenemos, y resulta que esa EPS lleva más de 3 meses sin poder entregar insulina porque no la hay. Esto pasó una vez en Medellín en el año 2016. Entonces, en este caso, cuando la EPS falla, a su vez también fallaría el Estado y por tanto se estaría creando un riesgo. Ahora, la teoría de complicidad explica que cuando se tiene información de los problemas y se sabe cómo se podrían solucionar y no se interviene, usted de alguna manera es cómplice. El artículo lo dice, la complicidad del Estado colombiano con la EPS se puede ver debido a que cuando la EPS incumple, es como si el Estado colombiano también estuviera incumpliendo, porque el Estado colombiano recibe información por parte del Instituto Nacional de Salud y recibe resultados epidemiológicos de todo lo que ocurre. Entonces, si hay un problema, se supone que el Estado debe intervenir. Si no interviene, es cómplice, como puede ser los casos de
intoxicación por cianuro que han pasado en Colombia debido a la minería ilegal. Si se sabe que es causa por ello y se sabe cómo se puede solucionar, si no disminuyen los casos, el Estado sigue siendo cómplice. Ahora, el artículo igual finaliza que no toda la responsabilidad recae también en el Estado, o sea, ellos lo garantizan, pero también es responsabilidad de nosotros cumplir con nuestra propia salud. Lo dice la ley estatutaria, dice que nosotros tenemos que autocuidarnos, así como también autocuidamos a nuestras familias, ya que de esto pues depende la salud de toda una comunidad, como simplemente puede utilizar un tapabocas durante la pandemia. Bueno, en lo que respecta a la respuesta a la enfermedad por COVID-19 y las obligaciones de los estados en materia de derechos humanos, siguiente por favor. Es importante que los gobiernos y los demás actores relacionados y afectados por el COVID-19 reconozcan que los derechos humanos deben ser la base de todas las iniciativas tales como la prevención, la contención y el tratamiento, a fin de proteger de la mejor manera posible la salud pública y ayudar a quienes están en un mayor riesgo. En el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 12, establece el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y a su vez se incluyen diversas medidas de prevención y de tratamiento tanto de enfermedades endémicas, epidémicas y otras, y esto va a constituir unos niveles esenciales mínimos del derecho de la salud. Siguiente. En lo que respecta a la prevención de la exposición al COVID-19, se tomaron diversas medidas, dentro de las cuales encontramos la cuarentena. En la cuarentena, este aislamiento trajo diversas consecuencias que dificultaban el ejercicio de los derechos humanos, tales como la atención en la salud, el acceso a los alimentos, productos de higiene, y también trajo una repercusión negativa en lo que respecta a los salarios, debido a que las personas no podían desplazarse a sus zonas de trabajo. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos establece que esas restricciones no deben ser discriminatorias, es decir, no se realizan excepciones, sino que van a incluir a toda la población. Solo se establecen para lograr fines legítimos, como en este caso, que es la protección de la salud pública, y podrán impugnarse o refutarse solamente en los casos en que esa aplicación sea abusiva o sea incoherente. Si es preciso que el Estado imponga un estado de cuarentena, este debe establecerlo de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos y a su vez debe satisfacer las necesidades básicas de las personas que están siendo afectadas por esta. Siguiente. Dentro de las prohibiciones y restricciones del transporte, la OMS manifestó aconsejando de no aplicar estas restricciones debido a que esas podían tener unas consecuencias negativas a nivel socioeconómico y además podían interrumpir la llegada del apoyo técnico y la ayuda necesarias. Siguiente. Con el fin de contener de manera efectiva la propagación del virus, es importante que el Estado genere confianza, y esta confianza se genera mediante la proporción de una información clara y accesible para toda la población. En el artículo 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos se protege la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, dentro de las cuales encontramos información a lo que respecta a las medidas preventivas para mitigar los riesgos y también información acerca del grado de amenaza a la salud. Si por el contrario las respuestas del Estado se basan en una censura o en brindar una información incompleta, esta puede generar una respuesta negativa en la población o una dificultad para tomar medidas de prevención, lo que trae repercusiones negativas en la salud pública. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la atención preventiva, los bienes y servicios. Primero hay que hablar de lo que incluye el tener derecho a la salud, que es la prevención y el tratamiento de enfermedades, ya sean de tipo endémicas, epidémicas, profesionales o de cualquier otro tipo, además del seguimiento contra estas. Hablando de una epidemia, como es en este caso del COVID-19, el Estado debe asegurar que exista una adecuada atención preventiva, además de unos servicios e información que estén disponibles, sean precisos, correctos y al alcance de todo el que lo necesite. Todo esto para que las personas se puedan proteger. Del mismo modo, deben contar y garantizar todos los bienes que se requieran para la prevención de todas las personas. En momentos donde se presente insuficiencia de objetos de protección o se encuentren personas que no puedan acceder a estos objetos, el Estado tiene la obligación de asegurar que estos sean de fácil acceso.
Así como hay muchos estados que tienen la posibilidad de disponer con todo lo necesario en el sistema de salud para garantizar un positivo actuar en su propagación, existen muchos estados que no cuentan con esto. Y es aquí donde se incluye otro derecho a la salud, que es la obligación de dar ayuda y colaborar internacionalmente. Es decir, estos estados que tienen buena capacidad económica pueden o tienen que dar apoyo a los que no tienen o poco tienen para poder sobrellevar estas propagaciones. Siguiente, por favor. Estados de excepción. Existen algunas circunstancias excepcionales, hablando de emergencias de salud pública, donde los estados pueden ejercer su poder de excepción si la situación pone en peligro la vida de la nación. Por ejemplo, si la enfermedad es transmisible de alguna manera considerable, especialmente por la elevada morbilidad, o si hay riesgo de una propagación aún mayor. Siguiente, por favor. Acceso de las personas afectadas a la atención. Siguiente. Accesibilidad y asequibilidad de la atención. Teniendo en cuenta que este artículo salió el 12 de marzo del 2020, nos hablan de que las vacunas y o curas para el COVID-19 hasta ahora estaban desarrollándose y era poco probable que se pudieran obtener rápidamente o en poco tiempo. Aún así, las personas infectadas o que se sospechara de estarlo debían de seguir teniendo acceso a la atención a la salud, a pruebas de ser necesario y a recibir lo necesario para su ayuda, ya que las personas están expuestas a sufrir consecuencias a la salud más graves por COVID cuando no hay recursos disponibles de atención a la salud de fácil acceso. En virtud del derecho a la salud, los bienes, establecimientos y servicios de atención de la salud deben ser asequibles para todas las personas, especialmente para los sectores más vulnerables o marginados de la población, estar al alcance físico de todos los sectores de la población en condiciones de seguridad. Asimismo, deben garantizar que las vacunas y tratamientos que se desarrollen para el COVID sean asequibles y accesibles para todas las personas. Bueno, está claro que el impacto del COVID-19 para toda la población no fue algo homogéneo, es decir, que no nos impactó del mismo modo a todos, ya que hubieron grupos que tuvieron mayor riesgo de enfermarse gravemente por COVID-19. Tal fue el caso de las personas que tenían dolencias médicas persistentes, ya sea porque tenían asma, obesidad o porque tenían diabetes. Por otra parte, las mujeres y las niñas también sufrieron consecuencias relacionadas a las funciones que desempeñaban prestando cuidados a nivel del sector informal y en el sector de salud. Adicional a eso, las necesidades específicas en cuanto a salud sexual y reproductiva, ya que se les debió garantizar a todas que tuviéramos acceso a los productos de higiene menstrual y sobre todo a las mujeres embarazadas que tuvieran acceso a los artículos necesarios para la lactancia. Pero también tenemos a las personas que viven en pobreza y a esto les resultó muchísimo más difícil poder acceder a las medidas preventivas como los tapabocas o incluso cosas aún más básicas como el acceso al agua y al jabón, o peor aún porque había unos que ni siquiera tenían un hogar donde poder aislarse. Por otro lado, también tenemos a las personas, al personal de salud que tenían un mayor riesgo por tener esa mayor exposición al virus en su trabajo y las personas que estaban en prisión por no poder cumplir con el distanciamiento social. Y por último, estas personas que tenían empleos poco seguros y precarios y sufrieron unas drásticas reducciones en sus ingresos. Siguiente. Bueno, en este orden de ideas, entonces los estados deben ser conscientes de que este impacto es desproporcionado y garantizar que se tenían en cuenta las necesidades y las situaciones que estaban viviendo cada grupo al momento de generar planes y estrategias pertinentes. Bueno, con el aumento tan grande de casos de COVID-19 también aumentó la presión sobre el sistema público de salud y eso también tuvo unos efectos negativos, sobre todo en las personas que tenían un tratamiento o que necesitaban el acceso periódico a la atención de salud por razones que eran distintas al COVID-19. ¿Y esto por qué? Porque los recursos de personal de salud se estaban desviando a la emergencia que era el COVID-19, a atender a esta emergencia sanitaria. Siguiente. Siguiente.
Bueno, las medidas que se mencionaban hace un momento como para prevenir la exposición al COVID-19, como las restricciones de viaje y las cuarentenas, también tuvieron unas consecuencias negativas en el derecho al trabajo, sobre todo en las personas que tienen trabajos poco seguros, trabajadores migrantes con pocos ingresos, personas empleadas en el sector informal, que por lo general no suelen recibir prestaciones de seguridad social, que por lo tanto tampoco recibían salarios durante la cuarentena. Por estas razones, los estados debieron garantizar que todas las personas tuvieran acceso a la seguridad social si no podían trabajar por consecuencia de la epidemia del COVID-19, ya sea porque estaban enfermas, porque estaban en cuarentena o porque debían cuidar de sus hijos. De esta forma, habría sido mucho más fácil que las personas cumplieran con las medidas de salud pública, ya que tenían la tranquilidad de que tenían el acceso a las prestaciones de seguridad social. Siguiente. Y además de todo esto, la propagación del COVID-19 también reportó varios informes de discriminación contra personas de otros países, en especial las que eran de China. Pues se evidenciaron varios comportamientos xenofóbicos porque en algunos restaurantes y hoteles habrían sido rechazados. El hecho de garantizar el derecho a no sufrir una discriminación es una obligación de todos, pero también los estados deben garantizar que el estado de salud real o aparente de una persona no sea un obstáculo para hacer efectivos los derechos garantizados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, puesto que la discriminación es algo totalmente inaceptable que puede menoscabar la capacidad de la persona para disfrutar de sus derechos humanos. Pero también se vieron casos en los que el personal de salud también se vio afectado por este estigma, donde, bueno, en las redes sociales se difundieron varios videos donde no lo recibían el servicio de transporte o les negaban el acceso a establecimientos o incluso sufrían discriminación en sus propias residencias. Y por tal motivo, el Estado también debía implementar estrategias, políticas y planes de acción que protegieran a estas personas de sufrir de este abuso. Protección de los trabajadores y trabajadoras de la salud. Los trabajadores de la salud están en primera línea en esta pandemia, ya que a pesar de los riesgos personales y familiares que existen, tienen que seguir prestando sus servicios. Entre los riesgos que estos corren se encuentra el del contraer el COVID-19, el exceso de horas de trabajo, la angustia psicológica y el cansancio. El derecho a la salud obliga a los estados a formular, aplicar y revisar periódicamente una política nacional coherente que está destinada a reducir al mínimo los riesgos de accidentes laborales y enfermedades profesionales, así como formular una política nacional coherente en materia de seguridad en el empleo y servicios de salud. Y esto va a incluir también las condiciones laborales de los trabajadores de la salud. También es necesario brindarles el equipo de protección personal de calidad, información, capacitación y apoyo psicológico para facilitar la labor de todo el personal implicado en la respuesta a esta crisis. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de la cooperación y la asistencia internacionales. Siguiente. Los derechos humanos necesitan de la cooperación y la asistencia internacional para hacerse efectivos. La observación general 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales nos dice que, dado que algunas enfermedades son fácilmente transmisibles más allá de las fronteras de un Estado, recae en la comunidad internacional la responsabilidad solidaria por solucionar este problema. Los Estados partes económicamente desarrollados tienen una responsabilidad y un interés especial en ayudar a los Estados en desarrollo más pobres a este respecto. Siguiente, por favor. Los estados deben proporcionar a las organizaciones internacionales la información pertinente sobre el grado de propagación del COVID-19 en su jurisdicción, sus consecuencias e información sobre su posible tratamiento. La propagación rápida de este virus también ha afectado a varios estados que no tienen los recursos necesarios para responder de manera adecuada. Los países que puedan ayudar deben hacerlo de manera rápida y se debe tener en cuenta las necesidades a largo y corto plazo, tomando en cuenta las necesidades particulares de grupos específicos y marginados. El deber y la responsabilidad primaria de dar asistencia y protección a las personas amenazadas por una emergencia de salud pública va a recaer en las autoridades nacionales de los países que están afectados. De ser necesario, el Estado debe solicitar asistencia internacional para atender las necesidades de las víctimas y que se garantice que las autoridades nacionales y locales faciliten esta ayuda. Cuando la ayuda se da por una organización internacional,
Los estados tienen la obligación de tomar cualquier medida posible para garantizar que las políticas y decisiones de estas organizaciones cumplen las obligaciones en materia de los derechos humanos. Y también algo importante de prestar la cooperación internacional es que los estados compartan de manera efectiva y transparente la información sobre los riesgos y la propagación del COVID-19 y también las opciones preventivas y los tratamientos. También se debe garantizar una respuesta mundial coordinada que incentive la participación de todas las partes interesadas y afectadas. Siguiente. La recuperación a largo plazo y seguimiento. Siguiente. A largo plazo, los estados que fueron afectados gravemente por el virus van a necesitar apoyo internacional para reconstruir sus sistemas de salud y economía. Este virus puede poner en evidencia los fallos que existen estructuralmente en los sistemas de salud de los estados. La recuperación a largo plazo hará necesario apoyar y reforzar los sistemas de salud en los países donde estos son débiles y también reconocer las consecuencias de la epidemia en las economías y desarrollos de los países afectados. Y también nos dicen que en informes que ya fueron publicados sobre las consecuencias económicas que trajo el COVID-19, se reconoce que lo más probable es que los países de bajos recursos sean los que sufran con mayor severidad las consecuencias de este. Las estrategias de recuperación a largo plazo que se implementen deben tener en cuenta estas consecuencias y la necesidad de abordarlas. Siguiente. Muchas gracias. Listo, muchachos, muy amable. Entonces, la próxima semana seguimos 4 y 5 y después les haré las preguntas a cada uno de los grupos que expusieron. Que pasen buena noche y gracias por las exposiciones. Que descansen. Hasta luego, profe.